¿Qué tal, comunidad UTEL? Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde de clase magna. Y bueno, pues estamos ya concluyendo nuestro mes de laboratorio de datos. Esperemos que les haya servido mucho. Vuelvan a ver las clases que están en la parte de videos del Facebook para que puedan repasar, practicar. Y bueno, pues esta información que les dimos, créanme que les va a ayudar muchísimo en su vida práctica, profesional y todo. ¿A poco no, Aldo? Claro que sí, esta información que les hemos estado brindando a través de todas estas cápsulas realmente sirven mucho, inclusive no solo para alguna carrera en específico, les puede servir en cualquier ámbito. Así es, y bueno, pues Aldo es quien nos va a dar la última clase magna de hoy, que es inteligencia automatizada macros, y bueno, pues ahorita quédense precisamente para ver cuál es la importancia y cómo va a hacer que ahorren mucho de su tiempo. Síganos en nuestras redes, en Instagram Clases Magnas UTEL y en Twitter @clases_magnas, y bueno, pues también recuerden que estamos haciendo los enlaces en nuestra página de Soy UTEL, apenas este martes y fuimos a Roma para que no pasara inadvertido con estos premios Oscars que ganó Cuarón. Muchísimas felicidades por parte de UTEL y bueno, a todo su equipo de trabajo. Vean nuestro video en la página de Soy UTEL y bueno, pues estén atentos al final para la trivia que les vamos a poner en la página de Clases Magna y bueno, puedan llevarse su kit y los regalos que les hemos prometido. Aldo, te dejamos toda la clase. Muchas gracias, Alma. Bueno, empecemos. Perfecto, bueno, antes de empezar les quiero recordar que estén muy atentos, se van a dar las últimas 2 preguntas de la trivia, entonces durante toda esta clase les vamos a dar la información para que puedan resolver esas preguntas de la trivia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver hoy el tema de inteligencia automatizada macros. ¿Qué es esto? Bueno, durante todos los procesos que hagan en algún trabajo hay rutinas o hay trabajos que se repiten constantemente y realmente no significan algo que agregue valor a su trabajo. Más que nada es como talacha y a veces llega a entorpecer la labor que tenemos nosotros. Entonces, el objetivo de esta clase es ver cómo les podemos ahorrar ese tiempo. Esta herramienta se llama Macros, está disponible para toda la ofimática, es decir, la paquetería de Office. Entonces, vamos a tomar hoy el ejemplo de Excel, ¿de acuerdo? Antes de empezar ya con lo propio del tema, quiero hablarles un poco acerca de mí, de quien les va a estar dando esta clase magna. Tengo estudios de base de datos, inclusive de principios de economía, de microeconomía, y actualmente estoy estudiando la licenciatura de Administración de Negocios aquí en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Esto pues para complementar ya todos los conocimientos que tengo. Ahora, quiero dejarlos con una frase. Esta frase es de Bill Gates. Esta es la primera regla de cualquier tecnología utilizada en los negocios, es que la automatización aplicada a una operación eficiente magnificará esta eficiencia. La segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente magnificará la ineficiencia. Entonces, aquí lo vamos a ver, es muy importante que todos los procesos que hagan estén bien planificados para que no representen ni trabajo extra, ni duplicidad de trabajo, o inclusive que a final de cuentas nos llegue a perjudicar, ¿de acuerdo? Ahora, en sí, ¿qué es una macro? Es la acción o conjunto de acciones que se pueden ejecutar de forma automatizada, y esta puede ser repetida las veces que se desee. ¿Por qué se le llama macro? Porque en Excel o en cualquier paquetería se tienen secuencias o instrucciones. Se le dice macro porque es básicamente una macroinstrucción. No solamente es que el programa ejecute una acción, sino que ejecute una secuencia de acciones de forma obviamente ordenada y secuencial. Ahora, ¿cuál es su utilidad? Como les mencionaba, ahorrar tiempo. Esta es la mayor ventaja. Esta para todas las acciones rutinarias, optimizando el tiempo invertido que tenemos en el trabajo. Y obviamente el tiempo que tengamos de sobra lo podemos utilizar para pues, otros tipos de análisis, para ocuparlo en otras actividades, ¿de acuerdo? Las macros se escriben en un lenguaje de programación. Estas se escriben en Visual Basic for Applications. Esto no significa que si no sabemos lenguajes de programación, si no sabemos programar, no los vamos a poder ocupar. De hecho, es muy amigable.
están las dos partes, tanto la parte sencilla que podemos ocupar cualquier persona o alguien que quiere adentrarse más a este mundo puede ya aprender un poco más del lenguaje de programación. Obviamente, pues está la primera barrera que está en inglés y la segunda es aprenderse un par de queries o instrucciones, ¿vale? Entonces, como les decía, no es necesario algún conocimiento previo. Ahora vamos al ejercicio práctico. Saben que Excel más que teoría es práctica, es ponerlo en acción, es ver cómo funciona ya en realidad. Podemos ver tutoriales, podemos ver videos de cómo hacerlo, pero no es lo mismo en la práctica. Entonces, aquí yo tengo una base que es muy sencilla en sí. Lo que queremos mostrarles es cómo utilizar la herramienta más allá de un análisis de datos, utilizar mucha información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primera, para que podamos utilizar una macro, necesitamos habilitar esta opción, en este caso en Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que irnos a Archivo, tenemos que acceder a las opciones, y aquí en las opciones tenemos que buscar esta cinta que dice Personalizar cinta de opciones. Aquí les van a aparecer todas las opciones que tiene disponible el programa para que ustedes puedan trabajar. Aquí vamos a seleccionar las fichas principales, ¿ok? Y aquí están las disponibles, todas las fichas o herramientas que tenemos a la disposición, y aquí son las que realmente están habilitadas en el programa. Como ven, aquí la casilla está en blanco, entonces tenemos que darle clic y aceptar. Ya con esto, si ven en la parte superior, ya tenemos el menú programador. Entonces, para que podamos utilizar primero las macros, necesitamos habilitar esta parte. Aquí ya van a poder encontrar toda la configuración, todas las opciones para que podamos empezar a trabajar. Ahora, ¿cómo funciona la macro en sí? La macro va a grabar todas las acciones que hagamos dentro del programa. Cada movimiento, si vamos hacia arriba, o si vamos hacia abajo, hacia arriba, nos movemos, nos desplazamos entre hojas, lo va a grabar. Cualquier clic, toda acción que hagamos, lo va a grabar y posteriormente lo va a replicar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo empezamos a grabar o cómo empezamos a que el programa memorice todas estas acciones? Hay varias maneras. Podemos irnos aquí, donde dice macros, y nos va a empezar a pedir la ubicación de la información para realizar la macro, donde lo quieren guardar y demás. La manera más sencilla es en la parte inferior izquierda, está este icono junto al mensaje de listo. Al darle clic nos va a abrir un menú donde nos pide primero el nombre de la macro. En este caso vamos a poner, lo dejamos como macro 1, que es de forma predeterminada que lo da. Te pide que de forma opcional pongas un comando para que tú, cuando pulses este comando, se ejecute la macro. Entonces, en este caso vamos a poner que sea con Control Shift W. Y les pide que seleccionen dónde lo quieren guardar. Como les mencionaba al inicio, las macros se guardan en un lugar de Excel. Si lo graban para que pueda ejecutarse en cualquier otro archivo, se guarda en un libro personal. Y si no, pueden dejarlo para que se ejecute solamente en este archivo. Entonces, de esta manera pueden compartir el archivo y cualquier persona que lo tenga con el comando o directamente en el menú de macros en la parte superior puede ejecutar esta acción. Entonces, en este caso vamos a ponerlo en libro de macros personal para que podamos ejecutar este macro en cualquier otro archivo. Y le damos a aceptar. Con esto, si ven en la parte inferior, ya aparece un símbolo como de stop, como detener. Quiere decir que ya está grabando todas las acciones que hagamos. Entonces, vamos a empezar con un trabajo rutinario. Digamos que yo todos los días tengo esta base, tengo que presentarlo, tengo que dar como un resumen y tengo que ponerlo en un formato específico porque así me lo piden. Ok, entonces digamos que yo tengo que poner todos los pies de columna en negritas, que tengo que poner los números de cliente. Esta es una base ficticia de clientes que solicitan una información y están delimitados por zonas geográficas, están ordenados de esta manera. Entonces, digamos que todos los números de clientes tenemos que ponerlo específicamente en el formato de Arial. Y que toda la zona geográfica tengamos que presentarlo de manera inclinada.
que además nosotros tengamos que ponerle bordes a toda esta información. Entonces vamos a seleccionar todo el área donde tenemos datos, nos vamos a la parte de bordes y los ponemos. Ahora, esta base de datos tiene una peculiaridad. Viene con números telefónicos, pero por alguna razón viene con datos extras, con caracteres. No solamente son números. Por ejemplo, en esta celda, la B10, tiene espacios, entonces no me sirve. Yo necesito que toda la información esté consolidada. Aquí más abajo tenemos que tiene paréntesis, más abajo tiene puntos, comas, entonces todo eso tenemos que limpiar la base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a seleccionar toda la columna que tiene los datos de números telefónicos y vamos a abrir este menú. Como fácil, está un comando que es Control L, les va a abrir el menú de reemplazar. Vamos a poner que reemplace todos los puntos que encuentre en los números telefónicos y me los reemplace por nada, es decir, que los borre. Les ponemos reemplazar y aquí me aparece que había dos caracteres de este estilo. Tengo que borrar todos los demás caracteres, en este caso vamos a ver si tenemos comas. En efecto, tenemos que borrar todos los paréntesis. De este había bastante, 54 caracteres. El paréntesis cerrado. Y por último, los espacios. Perfecto. Ahora, ya que borré todos los caracteres innecesarios que teníamos en esta base, digamos que esta base ya está consolidada. Ya podemos empezar a trabajar con ella. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que en este caso me piden que lo presente como una tabla dinámica. Perfecto, entonces nos vamos al menú de insertar. Ponemos que nos dé vamos a hacer un gráfico dinámico. Le ponemos que sí para que de forma predeterminada me lo abra en otra hoja. Todo esto, recuerden que tratamos de ejemplificar todo el tiempo que nos estaría llevando tratar una información de forma normal comparada a utilizar un macro. Entonces supongamos que aquí me piden que lo divida por zona geográfica, que especifique cuántos de esa zona geográfica me piden alguna información en especial, que en este caso tenemos que estos clientes me piden información acerca de su factura, información en general de ya sea los productos que ofrecemos o lo que sea, presupuesto y que les demos un soporte técnico acerca de lo que ya les hemos vendido. Por último, vamos a poner el número de cliente en el campo de valores para que ahora sí me grafique toda la información. Ahora, si ven, en nuestra base el número de clientes empieza desde el 1001. Entonces, al momento de crear la tabla dinámica, de forma predeterminada me va a sumar los valores. A mí no me interesa que lo sumen porque es un número de cliente, no es un valor en sí. Bueno, entonces vamos a poner en la opción de los valores que me dé el recuento nada más, no que lo sume. Perfecto, y aquí ya tenemos toda la información. Me está diciendo que por parte de la Ciudad de México tengo 8 clientes que les interesa saber acerca de su factura, por ejemplo. Pero no solo eso, necesito que me agregue la etiqueta de datos para que me diga el número específico de clientes de forma gráfica que me están pidiendo esta información, esto en cada uno de los valores, tanto para factura, información, presupuesto y soporte técnico. ¿De acuerdo? Ok. Y además, esta hoja, sin la base de datos, supongamos que yo tengo que presentarla, tengo que enviarla por correo. Entonces, voy a crear una copia de esta hoja nada más, le pongo mover o copiar. Selecciono que me lo mueva a un nuevo libro y que adicionalmente, como les decía, creo una copia. Y esta hoja la vamos a llamar resumen. Okay. Supongamos que todo eso es el trabajo que tenemos que hacer con esta base, que tenemos que hacer toda esta serie de pasos para poder presentar la información que nos están solicitando. Entonces, ya que terminé, puedo detener la macro. Y listo, nosotros podemos guardarlo, enviarlo. Ahora, ¿cómo vamos a ver que funciona o cómo podemos ver cuál es el resultado de todo este proceso? Es muy sencillo.
Digamos que en nuestro libro anterior vamos a cerrarlo y no guardar los cambios. Ustedes van a decir, bueno, ¿y dónde quedó esa parte del macro? ¿Cómo voy a confirmar que sí se esté guardando realmente y no al cerrar el libro ya no me aparezca más? Es muy sencillo. Ustedes al ponerle no guardar, les va a aparecer todavía esta pantalla. Quiere decir que no se ha cerrado completamente el programa porque todavía está guardado el libro donde guardamos la macro. ¿Ok? Al darle cerrar completamente al programa, me va a pedir esta confirmación. ¿Desea guardar los cambios que se realizó al libro de macros personal? Le ponemos que sí para que ahora sí nos guarde esta información. Volvemos a abrir el programa. Y, por ejemplo, vamos a abrir el mismo archivo. Es este. Ok. Vamos a ver la diferencia entonces de cómo es hacerlo de manera normal, que nosotros hacemos rutinariamente todos los días, siguiendo toda esta secuencia de pasos, y comparado con la macro, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, ahí van varias maneras de ejecutarlo. Podemos ir directamente al menú de programador. Dentro de estas opciones buscar la que dice macros, o inclusive aquí viene el método abreviado que es Alt F8. Y aquí les va a decir el macro que nosotros guardamos. Les va a decir la ubicación en el libro personal de macros y el nombre que nosotros le pusimos. Podemos desde ejecutarlo y va a realizar toda esta secuencia, o inclusive ir viendo cómo va a ser el desarrollo paso a paso de este macro para poder evaluar si en algún punto tenemos alguna duda de decir, en esta ocasión no voy a requerir que haga el último paso, bueno, voy poco a poco para detenerlo al final y que me dé el resultado que estoy esperando en esta ocasión. En este caso vamos, por ejemplo, a ejecutar y van a ver que de manera automática lo que nosotros hicimos en 10, 15 minutos lo hizo en un par de segundos. Entonces, esta es la utilidad que se tiene de las macros, que puedan realizar todos estos procesos sin requerirnos trabajo extra en una actividad que lo podemos llamar de baja retribución, es decir, que no nos genera ni dinero ni nos genera algo de valor para nuestra empresa, ¿de acuerdo? Ahora, la otra manera de ejecutar esta macro, vamos a intentar ejecutarlo de otra manera. Okay. ¿Cuál es la otra manera? Recuerdan que cuando nosotros lo programamos, nos pidió de manera opcional que pusiéramos un comando para que se pudiese ejecutar de forma automática. Si lo recuerdan, en este caso pusimos que fuera Control-Shift-W y va a ser exactamente lo mismo. Si gustan prestar atención porque el proceso lo hace bastante rápido, entonces es difícil ver cómo realiza todos esos pasos que hicimos anteriormente. Le damos Control-Shift-W y va a ser exactamente lo mismo. Todo lo que nosotros hicimos lo replica automáticamente. Ahora, aquí hay varias consideraciones que hay que tomar. Lo sencillo de las macros es que es nada más una grabadora. Simplificando, es mucho más que eso, pero bueno, vamos a generalizar en este caso, porque las macros ya es una herramienta avanzada de Excel. ¿Por qué? Porque Excel tiene límites. En la barra de herramientas, pues únicamente nos da opciones. Más allá no nos permite hacer alguna otra situación. En cambio, si nosotros entramos ya al lenguaje de programación propio de la macro, podemos hacer todavía mucho más cosas. Podemos programar más e inclusive interrelacionar entre programas. Un ejemplo, que la información de Excel me la copie de manera como una imagen y la pegue en Word y que después la envíe por Outlook. Entonces tiene esta facilidad. Como toda la paquetería de Office tiene este lenguaje base que es Visual Basic for Application, se interrelacionan bastante bien. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones o más bien cuáles son los detalles que tenemos que prestar atención?
En primera, antes de empezar a hacer la macro, tenemos que planearla. ¿Por qué? Porque como graba cada uno de los pasos, si nosotros cometemos un error al momento de hacer la macro, lo va a replicar. Entonces, primero tenemos que planear bien, bueno, qué es lo que vamos a hacer, qué pasos son innecesarios, qué pasos tengo que hacerlos manual porque exigen tiene muchas variantes. Entonces, primero es analizar esta base de datos, el decir, bueno, cuáles son todos los pasos que tengo que hacer. Y la segunda, como graba exactamente cada uno de los movimientos, un ejemplo, si yo selecciono toda la base de datos, en este caso vemos que es desde la celda A1 hasta la D300. Entonces, si yo selecciono esto, en el lenguaje de programación me va a decir, va a seleccionar de la A1 a la D300. Si mi base es más grande o más pequeña, la macro no lo va a reconocer. La macro va a seguir seleccionando de la A1 a la D300. Entonces, tiene esa ligera especificidad que tenemos que ver. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos seleccionar toda la hoja, todo el contenido, y de esta manera el lenguaje de programación ya va a reconocer, bueno, no me des celdas en específico, dame toda la hoja, ¿ok? ¿Cuál es el inconveniente de esto? Va a requerir un poco más de memoria. Entonces, tiene la ventaja la macro de poder hacer todos estos pasos, aunque requieren un poco de memoria de la computadora, de una manera rápida. Entonces, aquí hay una implicación. Podemos hacer la macro tan larga como lo querramos. Podemos tener los pasos que quisiéramos sin importar ni el tiempo ni el volumen de información. ¿Cuál es la implicación de esto? Que va a requerir memoria. Entonces, si nosotros de forma manual, procesando esta información, vemos que la memoria RAM es insuficiente, vemos que se traba un poco la computadora porque igual le falta una actualización, no sé. Entonces, al momento de ejecutar la macro va a tener esta misma complicación. Entonces, si el proceso que nosotros requerimos automatizar es muy largo, ¿cuál es la opción? Podemos realizar varias macros. Entonces, podemos dividir esta tarea tan larga en varios subprocesos y inclusive dentro de una macro se puede ejecutar otra macro. Entonces, tenemos esa facilidad. Ahora, vamos a ver un poquito más acerca ya a nivel programación cómo es esta macro. Si nosotros le ponemos, en vez de ejecutar la macro, le podemos modificar, en primera nos va a arrojar este mensaje que no se puede visualizar porque el libro donde se guardó en este caso es un libro oculto. Eso está de forma predeterminada para que no se haga ninguna modificación en la programación base de Excel. Entonces, ¿cómo podemos modificarlo? Nos vamos al menú de vista y en esta parte donde dice mostrar, nos da la opción de que podamos ahora sí ver este libro personal. Obviamente es un libro en blanco donde nada más se va a guardar las configuraciones de programación de estas macros. Ahora sí vamos a poder ingresar en el menú de programador, nos vamos a macro, podemos modificar y nos abre Visual Basic, que es el lenguaje de programación. Aquí nos dice cada uno de los pasos que hicimos anteriormente. Les recuerdo, bueno, aquí en primera les va a decir el nombre que nosotros le pusimos a esta macro. Nos va a mostrar, si es que lo configuramos, cuál es el comando que nosotros programamos para ejecutarlo y cada una de las instrucciones o pasos que nosotros seguimos. Entonces, como les decía, si la tarea es muy larga y tienen que recurrir a ejecutar varias macros de manera secuencial, que al terminar una empiece otra que nosotros grabamos previamente, entonces podemos optar por esta opción de dentro del lenguaje de programación al final poner que corra la aplicación, que corra la siguiente macro, ¿ok? Todas las opciones que podemos imaginar que se pueden realizar desde este lenguaje de programación las podemos encontrar fácilmente en internet. Inclusive Google nos ofrece en su campo de ayuda varios tutoriales donde te dicen, bueno,
qué campo necesitas poner, cómo se llama este query, cómo es que lo puedes poner para que realicen todas estas acciones. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros abrimos este libro que debería de estar oculto para evitar cualquier implicación posterior. Entonces, podemos hacerlo el proceso inverso, que es igual en el menú de vista, poner ocultar. Y de forma automática ya nos quedamos únicamente con la hoja que nosotros estábamos trabajando. La otra opción que habíamos planteado es guardar esta macro únicamente en este archivo. No me interesa que lo pueda replicar en cualquier otro libro, nada más me interesa que en este se puede ejecutar. Ok, entonces el proceso, ¿cuál sería? Lo mismo, me pide el nombre, me pide de forma opcional el método abreviado, y en este caso pondremos que lo guarde en este libro. Le pondremos aceptar y haríamos exactamente el mismo proceso. Hacer todo el procesamiento de la información que hicimos anteriormente, cada uno de los pasos, y al final detener la grabación. Recuerden que está en la parte inferior. Ahora, al momento de guardarlo, si es de forma local en este archivo, nos va a pedir o nos va a arrojar un mensaje de advertencia donde dice que para poderlo ejecutar específicamente en este libro se necesita seleccionar una configuración adicional. ¿Cuál es? De forma predeterminada nos da la opción de que se guarde como libro Excel, pero para que se pueda ejecutar en este archivo y lo podamos compartir, como les decía, bueno, por correo electrónico o de cualquier otro medio, tenemos que ponerlo como libro de Excel habilitado para macros. Al ponerlo, el icono que se tiene normalmente en el archivo va a variar un poco y podemos identificar de esta manera qué archivos tienen una macro implícita y cuáles no. Cuáles podemos trabajarlo de forma normal sin ninguna implicación. ¿Por qué hace esto Excel? ¿Por qué nos da de forma predeterminada o advertencias de que este libro contiene una macro? Porque como es como un ejecutable, un programa, puede tener virus. Si no confiamos en el origen de estos archivos, entonces puede que ejecute una secuencia de acciones que sea perjudicial para nuestro equipo. Entonces, por eso únicamente si confiamos en el origen de estos archivos y confiamos que no tienen nada malicioso, entonces podemos ejecutarlo sin ningún problema. Ahora vamos a ver un par de casos que hacen referencia a la macro. En primera, como les decía, si la macro se va a guardar en un archivo específicamente que nada más se ejecute en ese libro, entonces recuerden que tendríamos que ponerlo como un libro de Excel habilitado para macros. La otra implicación es que, como les comentaba, se puede ejecutar un macro dentro de otra macro. Se puede integrar desde el lenguaje de programación o inclusive si ya tenemos los comandos programados, al grabar una macro podemos empezar a poner estos comandos y se va a ejecutar todo esto y se va a grabar. Ahora recuerden, si es de origen externo, por la implicación de que sea algún virus, de que sea algo malicioso, debemos de habilitar el uso de los macros. Es decir, si a mí me comparten un archivo que tiene una macro y yo anteriormente nunca lo había ocupado, entonces Excel no me lo va a permitir abrir, no me va a permitir ejecutarlo. Si yo doy el comando, no me va a dar nada. ¿Por qué? Porque lo está bloqueando. Si nosotros sabemos que tiene un macro y confiamos en el origen del archivo y que no va a causar ningún problema, entonces tendremos que habilitarlo. Esto como nos vamos al menú de archivo, de nuevo acudimos a la cinta de opciones, en el centro de confianza, en esta opción, nos vamos a ir a la configuración del centro de confianza. Y aquí es donde nosotros ya vamos a poder habilitar en esta opción que dice configuración de macros. Como ven, de forma predeterminada ya nos da deshabilitar todas las macros con una notificación. Entonces, al abrir el archivo, te va a decir, este libro contiene una macro, no se va a ejecutar, pero contiene una macro. Entonces, ya sabemos nosotros que tenemos que primero habilitarla para poder utilizar.
Vamos a darle clic en este caso en habilitar todas las macros. Les da el recordatorio de que no es recomendado precisamente por estos peligros de que te roben información, de que pueda ser un virus o algo malicioso al momento de ejecutar. Nosotros sabemos que es completamente confiable, nosotros lo hicimos, entonces ponemos habilitar. Y de esta manera ya vamos a poder trabajar con archivos que tengan macros que no sean propios, que no sean creados por nosotros. ¿Cuál es el otro caso que tenemos que ver? Es qué pasa si a mí me comparten un archivo que contiene una macro, pero al momento de ejecutarlo algo pasa. Si hay un error, no es un proceso absoluto, entonces la macro va a ejecutar cada uno de los pasos hasta el momento a donde no pueda por alguna situación y te va a mandar una notificación, no se puede continuar, hubo un error al ejecutar. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Yo no lo programé, yo no sé qué hace la macro, pero algo está mal. Bueno, aquí lo podemos ver directamente en Excel. Vamos a hacer un ejemplo para que puedan visualizarlo de mejor manera. Vamos a suponer, primero vamos a grabar una macro. Ahora vamos a hacerlo desde el menú superior que dice grabar macro. Lo dejamos de forma predeterminada, que en este caso se llama macro 2, que se ejecute con el comando Control-Shift-E. Y en este caso vamos a grabarlo solamente en este libro. Y supongamos que esta macro me pide que yo seleccione específicamente la información de la A1 a la D300, que la copie y lo pase a otra hoja. Ahora, recuerden, les voy a mencionar una de las preguntas de la trivia. Recuerden que estas tienen dos más para solucionar. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿en dónde se debe guardar la macro para que se pueda utilizar en cualquier archivo de Excel? ¿De acuerdo? Esa es una. Todavía nos faltaría otra. Bueno, regresando al ejemplo que teníamos, donde esta macro va a tener que copiar la información y pegarla en una hoja nueva. Y digamos que eso sea todo. Para simplificarlo, detenemos la macro y vamos a causar un error a propósito en esta macro para que vean qué es lo que pasa cuando no se puede ejecutar correctamente. Vamos a la hoja donde pegamos la información, vamos a eliminarla. Le ponemos que sí, que efectivamente queremos eliminarla. Y ahora vamos a intentar ejecutar esta macro. Nos vamos al menú, le indicamos que queremos ejecutar la macro 2 y nos va a aparecer este error que dice que se ha producido un error al tiempo de ejecución de esta macro y que hay un problema de fuera del intervalo. ¿Qué significa? Bueno, podemos ponerle en esta opción que dice depurar, automáticamente nos va a abrir Visual Basic y nos va a señalar en amarillo que esto es una facilidad que lo pusieron para que podamos identificar específicamente en qué punto o en qué parte de este proceso es que tenemos este error. Entonces, aquí nos está diciendo que el error fue que trató de pegar la información que habíamos copiado anteriormente en una hoja que ya no existe. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar de forma gráfica y de manera sencilla qué es lo que falló al momento de que pudiésemos ejecutar esta información. Al cerrar Visual Basic, nos va a decir que va a detener el depurador, va a detener que nosotros analicemos en qué estaba el error. Le vamos a poner que sí. Y un ejemplo, si nosotros ya detectamos que una macro no sirve o la programamos mal durante el momento de estarla grabando, cometimos errores, hicimos cualquier otra cosa y ya no nos sirve. Ok, ¿qué podemos hacer con esta macro? La podemos editar, la podemos borrar, cualquiera de las dos opciones. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al menú de macros, seleccionamos cuál de estas es la que no nos está funcionando, tenemos que volverla a hacer y en este caso le ponemos eliminar. Recuerden que, bueno, en este caso lo grabamos en este archivo, lo pusimos que lo guarda de forma local, entonces nos va a permitir eliminarlo sin ningún problema. Si intentamos borrar una macro que está en el libro personal, recuerden que es un libro oculto, no nos va a permitir.
porque recuerden que primero tenemos que tenerlo visualizado para que podamos hacer cualquier modificación en él. ¿Qué otra ventaja tiene la macro? Al automatizar procesos, muchas veces utilizamos algunos otros sistemas que nos exportan la información en formatos específicos, pero no siempre estas bases están consolidadas. Recuerden que al grabar campos en específico Excel, tenemos que tener toda la información consolidada, tenemos que tener el mismo formato siempre, el mismo acomodo siempre, para que se pueda ejecutar una macro sin problema. Entonces, el problema al exportar bases de cualquier sistema es que muchas veces no está consolidada. A veces nos da la información con espacios en blanco. Aquí vamos a agregar una columna. Y digamos que entre cada columna igual hay espacios en blanco. Entonces, nosotros muchas veces al utilizar información exportada nos dan formatos parecidos. Entonces, si nosotros tratamos de manipularla precisamente con una macro, nos vamos a encontrar que como la información no está consolidada, al momento de tratar de seleccionar todo el rango de información con un comando como control E, nos va a seleccionar automáticamente toda la hoja y no solamente la información. Entonces, aquí nos serviría una macro para que de forma automatizada nos pueda consolidar la información, nos ahorre este tiempo y podamos invertir este tiempo en análisis más profundos o más específicos. Entonces podríamos hacer una macro, en este caso, digamos que es para, vamos a llamarla macro consolidar. Vamos a poner que no tenga método abreviado, que lo guarde en el libro de macros personal y que esta macro sea para consolidar esta información. Quiero que esta macro me elimine las columnas en blanco. Que me quite los formatos de esta base con información, es decir, que me quite los bordes. Y que todo me lo deje igual en Arial. Entonces, esta sería una manera muy sencilla para que ustedes puedan consolidar una base de datos y posteriormente puedan hacer una tabla dinámica sin ningún problema. Recuerden que la tabla dinámica necesita que tenga la información consolidada, que no tenga columnas en blanco y todos los pies de columna tengan título. Entonces, contemplando análisis posteriores, estas macros nos estarían sirviendo bastante bien para esta consolidación de información. Y entonces, estos casos son mayormente los que nos vamos a estar encontrando al momento de utilizar estas macros. Vamos a encontrar casos donde tenemos que decidir dónde guardarlo específicamente, después de hacer este análisis de la base, de qué pasos tengo que seguir. Tengo que decidir si hago una sola macro, si la divido debido a todos los procesos que tengo que estar siguiendo. Si voy a estar tratando de archivos exteriores, es decir, que no los creo yo, que me los envían ya con una macro integrada, y cómo resolver estos problemas. Entonces, esta es mayormente los casos que van a estar encontrando. De cualquier forma, les recuerdo, pueden estar encontrando foros, pueden estar encontrando ayuda en la página de Google, donde les van a estar especificando, bueno, en este caso, cómo puedo configurarlo. Ya desarrollé una macro, pero quiero que haga todavía más, pero no me lo permiten las herramientas de Excel, ¿cómo lo puedo hacer? Y fácilmente se comparten estos queries o secuencias para que ustedes puedan lograr explotar esta herramienta. Tiene una infinidad de funciones ya al momento de programar. Si les interesa realmente, sí les sugiero esta herramienta, es bastante útil al momento de tratar la información.
Y en este caso estaremos también presentando la otra trivia, la otra pregunta, para que ustedes puedan estarla respondiendo. Que es en este caso, denme un segundo. Ok, la otra pregunta de la trivia es: ¿qué menú tenemos que nosotros tener habilitado en Excel para que podamos trabajar con las macros? Recuerden que de forma predeterminada Excel nos da nada más la vista básica para que podamos trabajar con Excel. Realmente no es muy común que las personas empiecen a trabajar a este nivel. Requiere mucha práctica, eso sí. Recuerden que Excel mayormente es de práctica. Y adicionalmente les voy a regalar una manera en que se pueden ejecutar de manera gráfica estas macros. Ya vimos que podemos ejecutarlos desde el menú de macros, vimos que podemos ejecutarlo desde los comandos que nosotros anteriormente determinamos, y la otra opción es que podemos ejecutarlo como desde un botón. Literalmente aquí podemos poner en el menú de programador, podemos irnos a la opción de insertar, y en controles de formulario van a ver esta imagen de recuadro que dice botón de un control de formulario. Nos va a crear un recuadro, un control de acción, que automáticamente nos va a pedir ligarlo a un macro. Vamos a elegir cualquiera al azar, vamos a poner que sea la primera y le damos a aceptar. ¿Qué es lo que hicimos? Crear un botón de acción que al momento de que yo le dé clic aquí, me ejecute toda la secuencia de pasos que nosotros ya hicimos. Entonces va a ser una tercera forma de poder ejecutar las macros. Esta es de manera más visual, para que también si la persona que va a utilizar el archivo no se acuerda cuál era la secuencia de comandos que tenía que utilizar, o no recuerda en qué menú se puede encontrar, bueno, podemos facilitarlo de esta manera. Al darle clic va a replicar todas las acciones. En este caso me arroja un error y específicamente me dice que es de una tabla dinámica, ¿vale? Aquí porque vamos a ponerle que sí. Porque nosotros ya tenemos esta tabla dinámica creada, entonces algo interfiere en el proceso de realizar la macro. En este caso se puede utilizar este botón, o inclusive se puede utilizar cualquier imagen. Cualquier imagen predeterminada en Excel, o inclusive cualquiera que ustedes puedan obtener de internet. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a poner que inserte vamos a poner mejor una forma. Vamos a poner específicamente que sea un sol. Ok. Podemos diseñar tanto como queramos esta imagen, y al darle al clic derecho o las opciones de la imagen, vamos a tener una opción que ya aparece, que es asignar macro. Es el mismo procedimiento. Al nosotros darle a asignar macro, vamos a seleccionar qué macro queremos ligar a esta imagen, le damos a aceptar, y esta imagen se convierte en un botón. Si ven aquí el cursor, pasa de ser una cruz a ser un dedo, una manita. Entonces lo mismo, al momento de darle clic va a ejecutar la macro que nosotros anteriormente habíamos grabado. Entonces esta es una manera muy gráfica de poderlo realizar, una manera amigable que puedan más personas familiarizarse con el uso de esta herramienta dentro de nuestro trabajo. Recuerden, comunidad UTEL, bueno, yo los invito a que puedan seguirnos en todas las plataformas, desde Facebook. Estos espacios que se estuvieron abriendo, bueno, eran para que ustedes puedan pues complementar todavía más sus conocimientos, darles herramientas para que ustedes puedan trabajar de mejor manera. Y pues los invito a seguir viendo más videos que vamos a estar sacando próximamente.
muchas gracias. Perfecto. Maestra Aldo, pues muchas gracias. Bueno, hemos terminado la última sesión. Creo que les gustó mucho a los alumnos, ¿no? Ya saben que al final leemos sus preguntas, sus dudas, pero me parece que no había como muchas dudas. Yo siempre he dicho que estas clases hay que verlas y volverlas a ver, porque a lo mejor en este paso no logran como decir, bueno, ya vi cómo dice el profesor, y lo tienen que volver a trabajar con la base de datos, y a lo mejor cuando lo estamos haciendo es cuando surgen las dudas, ¿no? Efectivamente, recuerden que es mucha práctica, entonces una cosa es que intentemos memorizarlo, que digamos, bueno, ya lo entendí, puedo hacerlo, pero no es lo mismo en la práctica. Entonces al momento ya estar trabajando con los archivos, trabajando con estas herramientas, es donde pueden surgir más las dudas. Entonces, como bien dice Alma, pues es muy recomendable ver estos videos, recapitular, bueno, qué había mencionado el maestro para poder ejecutarlo correctamente, y al final, bueno, les pueda servir toda esta información. Claro, y háganos saber sus dudas en los comentarios de esta clase, porque yo pues siempre estoy molestando a los profesores, ¿no? Con sus preguntas, y poderles responder lo antes posible, por supuesto. Y bueno, pues ya lanzamos las últimas 2 preguntas de la trivia. En un momento más vamos a colocar el post, y ustedes ya en los comentarios nos van a poner como todas las opciones de las preguntas. Recuerden que son 3 ganadores, y les repito los premios: su kit UTEL, por supuesto, si están estudiando con nosotros, una promoción a su colegiatura y una beca para que alguien más pueda estudiar con nosotros. Okay, excelente. Están bien los premios, ¿no? De hecho, sí, bastante bien. Perfecto, comunidad. Recuerden unirse a nuestras redes, a Instagram y a Twitter. Y bueno, pues quédense con nosotros en las siguientes sesiones. Ya comenzamos el mes de marzo, les tenemos grandes sorpresas, tanto en Clases Magna como Soy UTEL. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, comunidad UTEL. Hasta luego.